Antiguas tradiciones de todo el mundo usaban poderosos y sagrados sonidos para establecer comunicación con los cielos. El universo entero resuena con el sonido Om. Pero ¿también se utilizó el sonido para crear estructuras megalíticas? Contaban con cierto sonido, cierta vibración que hacía que los bloques se movieran solos. ¿Y podrían rituales en apariencia primitivos estar en realidad conectados con tecnología de otro mundo? Desde la armonía y los armónicos de un sonido complejo, puede impartirse toda clase de información. El teórico de los antiguos astronautas, Georgios Tsoukalos, y el escritor David Childress reúnen a expertos en ciencia, religión y mitología para explorar el misterioso poder del sonido. Hay monumentos en todo el planeta que tienen propiedades acústicas y se basan en armónicos. Y la posibilidad de que nuevos descubrimientos en la acústica podrían conducir al siguiente gran salto en la evolución humana. Es literalmente dar con la vibración correcta para crear la siguiente experiencia de la realidad. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Me encanta reunirme aquí con ustedes, chicos, porque pienso que la acústica es sin duda algo que debe explorarse a profundidad. Como humanos, la música y también la acústica son muy importantes en nuestras vidas. Recuerda, la Biblia dice Dios creó al mundo. ¿Cómo? Al principio Dios dijo... Hablando. Bien, las tradiciones orales no son solo palabras e intelecto. Hay un tema tonal. Cuando el universo fue creado, se dice que la Tierra estaba rodeada por tonos que eran la esencia del todo. Así sucede en la antigua India con el Om, así mismo, que el universo inició con una sola nota, Exacto, solo así es. una vibración, y se trata del sonido Om. El Om es un sonido sagrado en las religiones orientales hinduista, budista y jainista. El concepto hindú del sonido cósmico es simplemente Om. El Om está compuesto por 3 letras, A, U y M. Las 3 combinadas crean el sonido Om. Y el universo entero resuena con el sonido Om. El Om no solo se encuentra en el hinduismo y la tradición védica, también es común en el budismo y utilizado en el jainismo, así como en el sijismo. Y es el más común y más sagrado de todos los mantras en todas estas tradiciones. El concepto del Om aparece por primera vez en los Vedas, los textos religiosos que forman las bases del hinduismo. De acuerdo a estos relatos, vibraciones específicas creadas a través de oraciones, recitaciones y cánticos rituales proporcionan una conexión directa entre los humanos y los dioses. La importancia del sonido en el hinduismo y el budismo es absolutamente vital. Sin el sonido, no se pueden pronunciar los mantras. Un mantra es una combinación de palabras que se vuelven una invocación. Tal y como se describe en los textos védicos, los dioses proporcionaron a la raza humana apoyo visual para que recordara estos sonidos sagrados, patrones elaborados llamados mandalas. Los mandalas son recursos memónicos utilizados para propiciar la meditación, a menudo en combinación con cánticos. Lo interesante acá es que en los templos hindúes encontramos representaciones visuales de mandalas.
Por lo tanto, se puede decir que son traducciones de sonidos a patrones visuales. La tecnología moderna los denomina patrones de Chladni. En 1787, el físico alemán Ernst Chladni, conocido como el padre de la acústica, publicó su obra seminal, Descubrimientos en la teoría del sonido. En ella, Chladni describe un experimento que muestra cómo las vibraciones pueden crear las más exóticas formas geométricas. Existe un dispositivo llamado placa de Chladni, por el nombre de su inventor. Se trata de una delgada lámina metálica a modo de caja de resonancia con un transductor unido al fondo. Se esparce arena por encima de la placa y se reproducen distintos tonos. Y las partículas de arena empiezan a saltar y a bailar hasta que comienzan a formar patrones circulares matemáticos. Y a medida que se eleva la frecuencia, la arena pasa por una especie de caos entre un estado y otro, hasta que genera un nuevo patrón. Y mientras más alta es la frecuencia emitida, más complejos se vuelven los patrones. En la década de los 60, el científico suizo Hans Jenny experimentaba con patrones de Chladni cuando notó una extraordinaria conexión. Jenny probó con el Om. Y este generó la imagen de un círculo con un punto en medio. Algo que en sí mismo resulta interesante, porque los elementos más fundamentales de cualquier mandala suelen ser un círculo y un punto que marque el centro cósmico. En la actualidad, a los patrones formados por frecuencias se les conoce como simática. Con la tecnología moderna somos capaces de crear representaciones visuales de sonidos. Pero lo más sorprendente al respecto es que vemos los mismos patrones en templos hindúes, estructuras de la antigua India. En el templo de Sri Ranganathaswamy, al sur de la India, se hallan 40 estatuas ornamentales talladas a partir de columnas monolíticas. Las estatuas representan a animales saltando y sobre ellas vimanas, vehículos en los que, de acuerdo a los antiguos textos hindúes, volaban los dioses. La palabra vimana en los antiguos textos védicos significa máquina voladora. En el hinduismo está claramente establecido que los dioses descienden del cielo utilizando vimanas. En el templo de Sri Rangam, los tallados muestran un sinnúmero de tipos de vimanas. Y lo verdaderamente único es que debajo de cada vimana podemos observar los más interesantes patrones de mandalas. Algunos investigadores opinan que estos mandalas representan más que adornos artísticos. Según las leyendas, cada tipo de vimana puede ser activado con un tipo específico de mandala. Si lográsemos descifrar este código visual, si desglosamos este patrón simático, es posible que develemos el secreto que da energía a las vimanas. Imaginen que todo esto está de algún modo conectado con la climática y que todas las formas que vemos en antiguos jeroglíficos, en estructuras megalíticas, podemos reproducirlas con ondas sonoras. Así que yo me pregunto, si cuando ocurran dichos patrones, cuando creamos esos sonidos, ¿será algo como insertar un pin que abre una especie de PDF encriptado o lee la información? Y que lo que intentan decirnos con una mandala es que esta es la simática. El código, la forma, la vibración, el sonido, que hace que algo levite, recrea la forma con sonido, y lo lograste. Hay sabiduría de los antiguos que fue escondida porque la humanidad no se consideraba lista para ella.
Y era esta tal tecnología. Lo interesante de los armónicos y la simática es que se trata de algo universal. Se encuentra por todo el universo. Está en todos Eso los se llama planetas. principio antrópico. Así como la matemática. Hemos descubierto muchísimas amplitudes del sonido acústico. Y en este instante trabajamos en cómo podríamos usar eso en futuras tecnologías. Me encanta, en serio. Permítanme hablarles sobre algo que ocurrió recientemente. 2 científicos condujeron un experimento internándose en el mínimo detalle de la interacción cuántica y la interacción sonora, y lo llamaron interacción fonón-fotón. Un fonón es una partícula de sonido, y ellos descubrieron que el sonido puede dar pie a un efecto de masa negativa. En marzo de 2019, científicos de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, hicieron un sorprendente descubrimiento que vino a redefinir las leyes conocidas de la física. A través de un experimento, el físico Angelo Esposito demostró que los fonones son afectados por la gravedad, pero de una manera inesperadamente alta. Contrario a ser empujados abajo, hacia la Tierra, los fonones, de hecho, se elevan. Los científicos descubrieron que el fonón sí tiene masa, cosa que nadie había imaginado. Pero al examinar mejor se dieron cuenta de que no era masa, sino masa negativa y gravedad negativa. Resulta que bajo condiciones muy específicas, las ondas sonoras empiezan a elevarse en vez de caer. Y aunque es una anomalía, parece consistente con las leyes de la física, pues ciertas vibraciones, en vez de caer, de hecho van hacia arriba. Para mí, es evidencia experimental que si se comprende bien el sonido, este puede usarse para levitar objetos pesados. Entonces, esto implica que en esas antiguas historias de levitación de piedras, ¿se utilizó este tipo de tecnología para lograr algo así? Así es. Y eso nos trae de vuelta al concepto de la simática, con el cual tomaríamos ciertos sonidos para colocarlos frente a ondas estacionarias y produzcan fantásticas figuras geométricas. Y hasta podría visualizarse, de saber manipularlos correctamente, podrían crearse figuras tridimensionales. Ubicando el sonido no solo por debajo, sino alrededor. Y de hecho, ya vi un ejemplo en el que se colocan varios transductores de modo que hacen levitar bolas de un polímetro liviano y pelotas de ping-pong con solo configurar el sonido correctamente. Y no solo una, sino varias dependiendo del ajuste. Entonces, imagina que pudiéramos amplificar ese poder. Si amplificáramos el principio, ¿no haría eso algo como, por ejemplo, que pudiera aplicarse? Porque según los antiguos relatos, tenemos a Egipto, a Inglaterra. Algunos de los bloques de Stonehenge fueron, de acuerdo a la leyenda, levitados por el mago Merlín, que fue capaz de hacerlos elevarse por encima de la planicie inglesa. Correcto. Es posible que el mismo principio utilizado para mover partículas de arena y objetos más grandes, como pelotas de ping-pong, pueda ser aplicado a mayor escala para levantar y trasladar objetos mucho más pesados. Coincidentemente, existe un gran número de recuentos desde el mundo antiguo que nos hablan del uso de sonidos para hacer levitar rocas enormes. Alrededor del mundo existen leyendas y mitos en relación al traslado de bloques de piedra usando tecnología sonora, y se hallan entre los mayas de México, los fenicios en Oriente Próximo y en el Tíbet. Hay historias del antiguo Egipto, incluso, que cuentan cómo las piedras se movían sin mayor esfuerzo de un lugar a otro, algunas pesando cientos de toneladas. En el siglo X de nuestra era, el historiador árabe Abul Hassan Ali al-Masudi escribió que los egipcios fueron visitados por seres llamados guardianes del cielo, quienes les otorgaron el conocimiento que les permitió hacer levitar los enormes bloques de piedra caliza con los que erigieron la Gran Pirámide. En el antiguo Egipto contaban con cierto sonido, cierta vibración que hacía que los bloques se movieran solos, una tecnología que aún no poseemos.
Si en verdad la tecnología acústica se utilizó para hacer levitar rocas gigantescas, como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas, ¿podría tal sabiduría haber sido relegada a la humanidad para su redescubrimiento? Esta tecnología de levitación es exótica porque no tenemos idea de cómo usarla hoy en día. Por miles de años ya hemos calificado esto de legendario o mítico, pero el hecho de que haya historias de dioses antiguos, en mi opinión, y lo que aquí sugerimos es que nuestros ancestros malinterpretaron a estos seres como dioses, dado que la tecnología superaba inmensamente su marco de referencia disponible. Exacto. Entonces, estos seres de nuestro pasado ancestral ya manejaban esta tecnología. De lo contrario, no hubieran hecho lo que hicieron. Y eso nos coloca frente a la pregunta, ¿cómo lo hacemos nosotros? Y eso es algo que realmente me intriga. Tal tecnología no solo transformará nuestra sociedad, cambiará nuestro mundo. Para mí es fascinante que pareciera haber sonidos y una acústica que alcanzan el reino de los dioses. El camino de las 10 Sefirot en la Cábala habla de vórtices de energía que vibran en 5 armónicos distintos llamados vocales, y a esto se le llama tecnología tonal. Este conocimiento se consideró demasiado peligroso para ser de dominio público, y de acuerdo a las historias y a las leyendas, cuando dicha tecnología fue liberada, destruyó el mundo. Pero primero destruyeron Jericó, ¿cierto? No, con las trompetas alrededor pero Jericó fue después. De hecho, ahora que mencionas eso, la historia entera del Arca de la Alianza y la marcha no es más que solo un ejemplo bíblico. El libro de Josué, en la Biblia hebrea, narra la historia de cómo Israel conquistó Canaán, iniciando con la batalla de Jericó. De acuerdo al relato, Dios ordenó a los israelitas marchar alrededor de los supuestamente impenetrables muros de Jericó una vez al día, por 6 días continuos, cargando con ellos el Arca de la Alianza. Pero el 7º día debían dar 7 vueltas alrededor de Jericó, haciendo un ruido estruendoso. El día 7º, mientras rodeaban la ciudad, soplaron sus trompetas y fue el sonido el que derribó sus muros. Y si nos detenemos a pensarlo desde un punto de vista ingenieril, ¿fue acaso que la vibración, el sonido de las trompetas resonaron a la frecuencia de los ladrillos de las murallas que hizo que éstas colapsaran? ¿Es posible que el relato bíblico de Jericó sea un recuento histórico del uso de tecnología acústica hace miles de años? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen sí, y mencionan otras historias que describen el poder del Arca de la Alianza. Siempre me ha parecido fascinante que existan historias sobre supuestos encantamientos mágicos. Correcto. Pero piensen en esto, hacer funcionar algo con comandos de voz, para el que no sabe lo que sea, es encantamiento mágico, ¿cierto? Eso suena interesante porque si tomamos el Arca de la Alianza y el sumo sacerdote, que era por supuesto quien se comunicaba con Dios, vistiendo el pectoral del juicio con las 12 piedras en él, el sumo sacerdote se aproxima al Arca de la Alianza y empieza a recitar ciertos tonos, sonidos. Hablamos de unos muy graves y guturales cánticos. Estos tonos, se dice, hacían que las piedras vibraran, emitieran luz. Y de algún modo, el arca reaccionaba ante aquello. Hay un tipo de energía activa allí a la que llamamos gloria o kavod de Dios. No es Dios, sino un área de energía real ante cuya presencia, recuérdenlo, no se podía acceder a su presencia. Correcto, eso es. Algo había allí que hacía que todo lo que se acercaba moría. Te diré exactamente a qué me suena todo. Ese pectoral tenía transceptores ópticos o acústo-ópticos que establecían la conexión, algo como un viejo módem telefónico acústico que hacía una llamada o enviaba un fax y se conectaba con el otro lado. Lo que vemos aquí es el uso del sonido para conectar el cielo y la tierra.
El concepto de que el sonido puede agilizar la comunicación entre hombres y seres celestiales, como el uso hindú del Om, es un tema común entre tradiciones religiosas del mundo entero. Las religiones se apoyan en la música y se aprecian en los ritos de alabanza. Cuando se recitan salmos en la tradición judía, en las corales de la tradición cristiana, incluso en la tradición islámica, donde la música no es algo formal, hay una melodía cuando se recita el Corán. Toda cultura comparte esa idea de que la música nos conecta con lo divino. Para muchas prácticas religiosas, tan importante como la tradición musical, lo es la locación en que tales rituales se efectúan. Una coral que canta en la Catedral de Chartres es algo mágico por la arquitectura del lugar. La arquitectura de los templos de toda cultura es esencial, incluso en monasterios apartados del Lejano Oriente y del Medio Oriente, que se hicieron famosos por un diseño arquitectónico que evoca lo sagrado. Es interesante cómo cada vez más arqueólogos opinan que algunas de las estructuras más antiguas del mundo fueron específicamente diseñadas para acentuar sus propiedades acústicas. Al igual que ustedes, siempre me mantengo informado de los más recientes hallazgos y estudios arqueológicos y creo que es realmente fascinante cómo hay monumentos en todo el planeta con propiedades acústicas. Lo que se ha descubierto es que eran cámaras diseñadas para experimentar la acústica que se escucha, pero también que se siente en los huesos, en los órganos. Se le llama arqueoacústica. La arqueoacústica es una rama interdisciplinaria de la arqueología dedicada a estudiar cómo el sonido y la acústica se utilizaban en el mundo antiguo. Es un área relativamente nueva. La arqueoacústica examina la calidad sonora de yacimientos antiguos, de lugares históricos de relevancia arqueológica, en que vemos cómo la música tal vez fue importante. Stonehenge es uno de ellos. Al estar en el centro de Stonehenge y generar una explosión sonora o musical con algún implemento que en realidad desconocemos, el sonido rebotaba de las piedras y creaba una especie de cámara de eco. Stonehenge funcionaba como un templo sónico. Con esto, quiero decir que individuos en el centro del monumento creaban sonidos musicales, particularmente de baja frecuencia, y estos quedaban contenidos, de hecho, dentro de las piedras, acumulando una especie de energía con un propósito del que solo podemos especular. Alrededor de todo el planeta, los arqueólogos han identificado numerosas locaciones antiguas que fueron diseñadas de acuerdo a principios acústicos, como Göbekli Tepe, en Turquía, el Hipogeo, en Malta, y el pasaje funerario de Newgrange, en Irlanda. Newgrange tiene propiedades acústicas muy fuertes. Lo que se ha hallado es que la manera en que las ondas sonoras rebotan dentro del recinto genera ondas estacionarias, de modo que el sonido y su intensidad se incrementan. Según algunos investigadores, los curiosos tallados encontrados dentro de Newgrange proporcionan evidencia clave al documentar cómo la estructura fue deliberadamente diseñada para tener complejas propiedades acústicas. Y al parecer estas ondas estacionarias fueron grabadas dentro del mismo pasaje porque los zigzags están dibujados por todo el lugar, lo que sugiere que no solo sabían de acústica, sino que grababan la experiencia dentro del recinto. Otra cosa de gran interés es el hecho de que, cuando se estudió el techo en voladizo, compuesto por múltiples piedras de gran tamaño, dispuestas casi en espiral, descubrieron que habían sido ajustadas y hallaron que la razón para ello era que la cámara había sido afinada acústicamente. ¿Será mera coincidencia que tantas estructuras ancestrales por todo el mundo, supuestamente diseñadas por civilizaciones distintas, muestren propiedades acústicas tan similares? ¿Es posible que compartan un propósito común?
Y de ser así, ¿por qué? Sería fascinante que todo aquello de vibraciones, acústica dentro de estos antiguos lugares fuera porque se construyeron con ese propósito. Significaría que fueron planificados para crear una experiencia humana extraordinaria que potencialmente podría dar pie a una experiencia con un ser de otro mundo, quizás con un dios. Estarían dándole importancia a un lugar en el que se abría un portal espiritual al hacer una ceremonia con cánticos o golpeando tambores en honor a sus dioses ancestrales o celestiales. Lo que implicaría que eran lugares de encuentro entre humanos y sus dioses. Algo interesante de estas cámaras de resonancia es que se ha descubierto que las frecuencias bajas pueden ocasionar una especie de estado de trance. Pareciera haber un efecto psicológico o espiritual. Era algo común en las prácticas chamánicas. Los antiguos líderes religiosos, comúnmente llamados chamanes, eran vistos como el enlace entre los hombres y un reino más elevado. Para un chamán, el sonido no solo servía para entablar conexión con lo divino, sino para interactuar físicamente con seres de otros mundos. El término chamán proviene de las prácticas religiosas siberianas y se traduce como alguien que puede ver el tejido subyacente del mundo a su alrededor. Son los negociadores entre este y el otro mundo. Pueden acceder a ese otro mundo y, digamos, negociar con las fuerzas de él. Una persona, un chamán, que efectuaba cánticos, declamaciones, que tocaba un instrumento. Lo hacía para ingresar a un estado alterado de la conciencia, de modo que pudiera comunicarse con entidades espirituales, quizás conectarse con lo que podríamos llamar alienígenas ancestrales. El punto es que las prácticas chamánicas todas se iniciaban ¿cómo? Con cánticos, sonidos, estados alterados de la conciencia que los llevaba a una conexión con extraterrestres, alienígenas, lo que sea que estuviera allí. Eso es muy interesante, Rabino. ¿Sabían que se ha descubierto que las ondas sonoras pueden controlar nuestra mente? En la década de 1960, la neurociencia descubrió que el ritmo y la acústica pueden producir cambios fisiológicos en el cerebro humano a través de un proceso conocido como acoplamiento. Si se logra crear un pulso en el ambiente externo que actúe como pulsante de la velocidad cerebral, las ondas cerebrales buscarán acoplarse a esa velocidad para ahorrar energía y la conciencia cambia en el proceso. Y eso puede lograrse con un simple tambor y así cambiar la conciencia a voluntad. Si nos colocamos un electroencefalógrafo para observar las ondas cerebrales, normalmente al estar despiertos el cerebro genera ondas beta, bastante rápidas, de entre 13 y 38 hercios. El ritmo del tambor es de 5. Las ondas cerebrales empiezan a ralentizarse, a ir más lento, cada vez más lento, hasta llevar la conciencia de un estado de alerta a un estado de sueño sin que la persona esté dormida. En otras palabras, la clásica definición de un trance. Los primeros ejemplos de acoplamiento cerebral se dan con tambores chamánicos. La velocidad del ritmo del tambor suele ser de unos 5 hercios, que viene siendo así. Algo como esto, alrededor de 5 hercios, que es la velocidad de la mente cuando estamos soñando. La meta final es transformar la conciencia. Intentaban establecer una conexión con lo divino, con lo de otro mundo. Si la ciencia moderna ya demostró que los tambores chamánicos, de hecho, inducen un estado de trance, podría también ser cierto que activa habilidades extrasensoriales e incluso permite la comunicación con otros reinos. Aunque puede sonar como una noción inverosímil, en 1995 el gobierno estadounidense reveló que el acoplamiento cerebral era parte del programa de espionaje ultrasecreto de nombre Project Stargate.
Los operarios de esta clandestina unidad recopilaban información sobre personas, lugares y sucesos a grandes distancias, percibiéndola con sus mentes. Una práctica conocida como visión remota. Durante los años 70, la administración del presidente Jimmy Carter se valió de operarios de visión remota para localizar un avión espía ruso derribado en África. Si hablamos con cualquiera de los antiguos operarios del programa Project Stargate, nos dirán cuán precisa, cuán importante y cuán relevante era la información. John Vivanco ha trabajado en el área de la visión remota, tanto como maestro como practicante, por más de 20 años. He trabajado para corporaciones, inteligencia, contraterrorismo del FBI tras el 11 de septiembre. Al principio de cada sesión de visión remota, John utiliza sonidos específicos para acoplar sus ondas cerebrales y entrar en estado de trance. Lo que hacemos con la visión remota antes de cada sesión es un enfriamiento. Primero meditamos y una herramienta clave son los pulsos binaurales. Para explicar, en términos de las frecuencias que recoge el oído, escuchamos ciertos sonidos. Por ejemplo, si un oído percibe pulsos de, digamos, 6 hercios, y el otro recoge sonidos de 4 hercios, las ondas cerebrales se sincronizan a cerca de 5 hercios, que es el rango ideal para recibir la mayor cantidad de información. John asegura que, estando en trance, los operarios de visión remota han recogido más que solo información. También se han topado con seres de otros mundos. Estábamos trabajando en un proyecto a través de Radio Observatorio de Arecibo y yo era el primer operario de la asignación. Empecé a percibir ciertos seres como alienígenas y recuerdo que durante la sesión yo decía: se acercan, se acercan, se acercan. Y entonces ellos notaron mi presencia. Comencé a asustarme. Sentía la adrenalina fluyendo. Yo quería luchar o huir. Telepáticamente, este ser se comunicó conmigo y dijo: estamos aquí para ayudarlos y queremos que ustedes nos ayuden. Los otros operarios comenzaron a experimentar lo mismo. Y fue cuando dije: de acuerdo, entonces, yo no estoy alucinando. Esto es absolutamente real. Travis, tú nos puedes hablar más en detalle, pero vivimos en un espectro, ¿cierto? Vemos todo a través de una delgada abertura de la realidad. ¿Qué tal si estas frecuencias son como diales? De eso es como sintonizar la radio. Saldré de la Tierra y voy a sintonizar el espacio a ver qué otra cosa consigo. Entonces, ¿qué tal si, y repito, qué tal si estamos en el lugar adecuado? ¿Qué tal si nos movemos ligeramente a un espectro en el que podamos percibir? ¿Qué tal esto? Si logramos a través de la ciencia dar con las resonancias correctas, los tonos que nos pondrían en contacto con... ¿Con quién? Ancestros. La única manera de averiguarlo es tocar la puerta, atravesarla y preguntar: ¿quién anda allí? Existe un antiguo texto llamado Perek Shirah, con un capítulo de cánticos en el que se revela que todo en la naturaleza tiene vibración, lo que significa que tiene conciencia propia. Correcto. Eso se llama resonancia mecánica. Todo está vivo. Y eso nos devuelve a que el universo mismo tiene una mezcolanza de vibraciones. Correcto. Y canta una canción, por así decirlo. Y si logramos interpretar y o manipular la canción, podremos interpretar y o manipular el universo. Se basa en armónicos. Se basa en armónicos. Hay que regresar a Pitágoras y a su concepto de la armonía de las esferas, porque fue él quien inventó la escala musical y las proporciones musicales también. En el siglo VI a.C., Pitágoras, el famoso matemático y filósofo griego, hizo un descubrimiento acústico que resonaría por toda la historia. Pitágoras es, de cierto modo, el padre de la matemática moderna. Él nos otorgó el sistema de numeración decimal adoptado por el mundo occidental y descubrió una simetría divina, por así llamarla, en todas las cosas de la existencia. Un día
día, mientras caminaba, Pitágoras pasó por una herrería y escuchó una especie de armonía saliendo de manos del herrero. Como era de esperarse, su mente de científico descubrió que si un martillo pesa el doble que otro martillo y ambos golpean al mismo tiempo, las notas que crean hacen armonía. El gran hallazgo que hizo es que las ondas generadas, ya sea por instrumentos de cuerda o viento, podían representarse con notas claras en una escala utilizando fracciones y proporciones discretas. De modo que Pitágoras, asombrosamente, tomó la matemática y la geometría y las vinculó con la música, que se volvió la famosa escala musical occidental. El estudio de Pitágoras acerca de los armónicos lo llevó a teorizar que todo en el universo, incluidos los planetas y las estrellas, existen en un constante estado de vibración. Increíblemente, estaba en lo cierto. Hace 2000 años, los griegos se hicieron una pregunta elemental. ¿Qué paradigma puede explicar la entera complejidad del universo? Pitágoras dijo que la música era lo suficientemente compleja para explicar la diversidad del universo mismo. Así que, en otras palabras, el universo resuena como notas musicales. Según Pitágoras, todo se basa en la música, que a su vez se basa en proporciones, terceras, quintas, octavas. Entonces, ¿por qué no explicar así el sistema solar? Si nos fijamos en Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, están alineados de acuerdo a proporciones, y tal vez estas sean proporciones de cuerdas. A esto, él lo llamó armonía de las esferas. Él pensó que cuando los planetas se desplazan por el sistema solar, deben crear música que no podemos escuchar, música celestial, música de los ángeles, pero que sin embargo explicaría la regularidad del sistema solar. Por ende, Pitágoras pensó que podía explicar el universo con música. Pitágoras sentía que estaba descifrando una especie de código de la creación que estaba proporcionándole a la humanidad la lengua de los dioses, por así decirlo. Pitágoras decía que había sido Apolo, el dios Sol, quien le había enseñado estos conceptos avanzados, sentando las bases de la música moderna y de todo lo que sabemos de música, así que es una conexión extraterrestre que me parece importante considerar. Toda esta charla sobre música, frecuencias, armónicos, todo se reduce a matemáticas, ¿cierto? De acuerdo a ancestrales textos cabalísticos, la matemática, en complemento con los armónicos apropiados, ha de alinearse con el patrón armónico natural y universal del cosmos. Con esto nos referimos a la sabiduría oculta y sagrada de los antiguos, que era su tecnología secreta, su manera de alcanzar dimensiones superiores, fuesen ángeles, dioses o alienígenas ancestrales. Esta es una muy interesante disertación sobre propiedades acústicas. Siempre he pensado que existe un patrón diferente, siempre lo he llamado el fractal de Dios, que pienso que de encontrarlo sería como hallar instrucciones matemáticas para construir el universo o algo. ¿Alguna vez han visto un diagrama de la historia, algo así, que a ustedes les hable de ese patrón? La flor de la vida. Exacto. Justo estaba a punto de decir eso. Tiene que ser la flor de la vida, el símbolo de la creación en sí. Compuesta por círculos superpuestos, la flor de la vida comprende toda forma geométrica dentro de su diseño. Uno de los ejemplos más antiguos conocidos de tan sagrada geometría puede hallarse en el templo de Osiris, en Egipto, una estructura que los arqueólogos indican tiene 6000 años de antigüedad. La flor de la vida como símbolo es considerada la forma seminal de todos los símbolos. Los antiguos egipcios entendían que esta figura provino de los cielos. La flor de la vida es muy especial. Es, en esencia, un mandala y quizás tenga algo que ver con la naturaleza geométrica del universo. No sabemos con exactitud qué hacía. Tal vez era la representación de algún artefacto, un dispositivo sónico o armónico.
pero algo altamente técnico que era utilizado por culturas ancestrales. Es posible que seres extraterrestres se hayan apoyado en la acústica para guiar a la raza humana por miles de años. Y de ser así, ¿escondieron pistas en antiguas tradiciones? ¿En estructuras que generan estados alterados de la conciencia? ¿En figuras sagradas en forma de patrones simáticos? Tal vez el próximo salto evolutivo ocurra cuando sintonicemos los mensajes extraterrestres a nuestro alrededor. ¿Quién sabe? Creo que la oportunidad que se nos presenta de descifrar el código armónico es siempre... Hablamos de una era dorada y de una época en la que podemos ver presencia extraterrestre en este planeta, y esto puede ser la clave. La armonía será la contraseña. Exactamente, para que el universo esté en armonía. Es literalmente dar con la vibración correcta, que haga juego con otra vibración correcta para crear la siguiente experiencia de la realidad. Me encanta esto, chicos. Esta ha sido una conversación absolutamente increíble. Y creo que dejamos claro que hay mucho más del mundo que conocemos, mucho más debajo de nuestra realidad, pero que podemos percibir con nuestros sentidos. Y no puedo esperar a seguir con esto la próxima vez en el próximo programa que continuará.